Suscríbete a la Panterita. Fue un soco, Torres. Y mirá que Barbosa se vuelve loco, va, lo recrimina a Carlos Paul Benítez y ya tiene amarilla. A ver, no tiene ganas de jugar Barbosa o no sé cuál es el arranque del argentino, porque repito, para mí no era para roja, pero si ya recibió la amarilla, ¿para qué ir a volverse loco otra vez ante el árbitro del partido? Trata de meter el hombro, levanta el puño y termina golpeándolo con el puño en el rostro a Derlis González. Bueno, hay tiro libre para Olimpia. Se salvó de la expulsión Barbosa, más por protestar, como dice Edwin, después de recibir la tarjeta. Tiro libre para el conjunto de Olimpia, el centro de Salcedo. Arriba para Roque Santa Cruz, bajó de cabeza por el medio, remata el arco. ¡Golazo! ¡Gol! De Libertad, Roque pivota muy bien, baja de cabeza y sobre la marcha Derlis González le pega mordida esa pelota, pero con una justeza increíble que se mete en el primer palo, con una violencia inusitada. Tremendo gol de Derlis González. El blanco y negro es blanquísimo, señores, por Derlis González. Olimpia 1, Libertad 0. Tardecita la de los centrales de Libertad, 4 minutos y una macana tras otra. Primero Barbosa, que se vuelve loco, comete la falta y después va a protestar, se salva de la roja. Y después Diego Viera, que tiene que salir del bolsillo de Roque, porque ahí lo metió Roque Luis Santa Cruz. Lo metió en su bolsillo a Diego Viera, una pelota llovidita por parte de Saúl Salcedo. Roque sí, con toda su experiencia, le pone el cuerpo a Viera, lo tira para atrás y baja una pelota con la cabeza perfecta, deliciosa para Derlis González, que se sigue lamiendo un poquito la sangre que le quedó en la boca tras el choque, o mejor dicho, el puñetazo de Barbosa, y se relamió también con ese sabor de gol que él conoce. Pivoteo de Roque Santa Cruz, remate de primera de Derlis González. Nada que hacer para Martín Silva, golazo de Olimpia, que arrancó prendido, arrancó tranquilo, arrancó preciso y ya gana 1-0. El primer gol del partido se produjo a los 3 minutos de esta primera etapa. Tanto número 13 de Olimpia en la Copa Paraguay, cuarta anotación de Derlis González en la competencia. ¡Qué golazo, Ariel! Impresionante, realmente estupenda la bajada del Roque y ni qué decir la definición de Derlis González, y explotó el defensor del Chaco con los hinchas del Olimpia presentes aquí en el estadio Defensores de Nico. Bocanegra con el balón, mitad de la cancha. ¿Qué hace Bocanegra? Bocanegra juega más adelante para Sebastián Ferreira, le puede pegar de larga distancia, va Bocanegra, tocó más adelante por la zona derecha, remata al arco, colocado, marca Otálvaro sacando la pelota por la zona derecha. Torres. Sí, señor, esta fue buena de Libertad, la más clara hasta aquí del partido, terminó solucionando Otálvaro sacándola a cualquier parte. Insiste otra vez Sebastián Ferreira, Ferreira va como puntero derecho, toca más adelante buscando a su compañero, entrando Bogarín, busca la acción personal, supera su marcador, está el empate de Libertad, si la hacen bien el centro, pelota al medio, cabezazo, ¡gol! Bogarín se asocia con él, supera su marcador que pierde el equilibrio, cayó Mateo Gamarra, el centro perfecto al segundo palo, donde aparece Melgarejo a quemar ropa, fusila al arquero, que desvía pero para meter la pelota del techo del arco. Golazo de Libertad por Melgarejo. Olimpia 1, Libertad 1. Y vayan los aplausos para Huguito Martínez también, porque encaraba el Willy Mendieta con pelota dominada. Huguito Martínez le puso el cuerpo, lo hizo a un lado, recuperó la pelota en Libertad y anoten a Iván Piris una vez más, así como en el torneo local el otro día, esta vez todo lo que supuestamente no sabe hacer. En el 1 contra 1 se sacó un hombre de encima, lo dejó a Mateo Gamarra tirado en el piso con un amague, entró al área y con una sutileza metió un centro, un pase a la cabeza de Melgarejo. Sí,
Para aquellos que dicen que Iván Piris es más marca que proyección, se saca un hombre de encima, mete un centro como con la mano en la cabeza de Melgarejo, que estaba esperando en el segundo palo. Lo decíamos, iba creciendo de a poco el fútbol de Libertad, iba equiparando las cosas. Rápidamente encuentra el empate en la cabeza de Melgarejo, pero mucho en ese pie derecho también de Piris para la asistencia. Ese empate se produjo A los 34 minutos de esta primera etapa. Tanto número 15 de Libertad en la Copa Paraguay. Tercera anotación de Lorenzo Melgarejo. Hay salida para Olimpia. Otro golazo en el clásico blanco y negro, Ariel. Sí, señor, y se festejó con todo por parte de Daniel Garnero, su cuerpo técnico, también los hinchas presentes, tanto en la preferencia como en la galería norte, y lo vimos también aparte del cuerpo técnico de Daniel Garnero aquí en la preferencia festejar y desahogándose. Walter González ganó arriba, pero no se dio para que atropelle el Pollo Recalde. La pelota por línea final, cuando el árbitro indica la finalización del compromiso, 95 exactamente, terminó el partido. Terminó el clásico blanco y negro 1-1. Tendremos penales para definir al ganador. Banjoni el primero. El primer zurdo que tiene Libertad. Banjoni fuera del área, tomando mucha carrera. Se mueve el golero. Penal autorizado. Banjoni se va, tiró. Atajó el arquero. Atajó el arquero Storer. Olveira sobre el palo derecho para que nadie extrañe a Aguilar. Casi metí la pata y dije, justo penales y no está Aguilar. Me callé, dándole una chance a Olveira, y Olveira respondió. En la primera que patea Banjoni, gran tapada de Olveira sobre el palo derecho. El pie ni siquiera estaba sobre la raya, estaba por detrás. Gran volada de Olveira, tapa el primer penal de la noche. ¿Quién va por Olimpia? Pollo. Recalde. El primer penal para Olimpia. El Pollo Recalde parado dentro del área. Va a autorizar el árbitro. Autoriza, va el Pollo Recalde. Se va, tiró. ¡Gol! Gol de Olimpia, el Pollo Recalde, Torres. Sí, señor, sobre el palo derecho también. Pensé que le pegaba fuerte al medio. Fue sobre ese palo Martín Silva. No tuvo la misma suerte que Olveira. Bien esquinado ese balón. Gran remate del Pollo Recalde. Y ahora Ariel. Boca Negra. Boca Negra. Va para Libertad. Gran rematador Boca Negra, tiene buen pie. Sí, tiene buen pie derecho. Patea tiro libre. ¿Por qué no pateará penales? Aunque no sé por qué se me cruzó un travesaño en la cabeza. El segundo penal para Libertad. Boca Negra se va a encargar de la ejecución. Penal para Libertad. Boca Negra autorizado. Va Boca Negra, se va, tiró. ¡Gol! Gol del Guma. Adivinó el arquero, pero la potencia hizo que sea gol, Storer. Cómo mete miedo Olveira, volvió a adivinar. Otra vez el pie por detrás de la línea. Toca esa pelota. Casi, La pelota se mete de igual manera sobre el palo derecho de Olveira. Dejen de patear hacia ahí, va a decir alguno, porque se va muy bien sobre ese palo derecho Gastón Olveira. Y ahora Ariel. El juvenil Hugo Quintana. Quintana va para Olimpia. El segundo penal. Hasta aquí estamos 1-1, pero Libertad falló el primero. Hugo Quintana le va a pegar el segundo penal para el representativo franqueado. Atento el arquero, autorizado Quintana. Quintana tiró. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia, Torres! Gran calidad de Huguito Quintana, se paró recto a la pelota, se la dejó un poquito para la izquierda, así le queda para el perfil. Terminó pateando el palo izquierdo. Adivinó de vuelta Martín Silva, pero no llegó a esa pelota. Y ahora Lorenzo Melgarejo. Melgarejo. Otro zurdo que tiene Libertad. Melgarejo se va a encargar de la ejecución del tercer penal para el representativo liberteño. Acomodando la pelota, Melgarejo le dio un besito a la pelota antes. El árbitro está ahí mirando el sitio donde se coloca el balón. 2 pasos apenas. Penal para Libertad. Le pega Melgarejo. Autorizado Melgarejo. Tiró. ¡Gol! Gol de Libertad de Storer. Gran remate de Melgarejo. Otra vez al palo derecho. Ahí eligió Olveira. Acertó los 3 Olveira. Esta vez ni siquiera la tocó. Qué gran remate de Lorenzo Melgarejo. Bueno, ¿quién se viene ahora? El capitán Richard Ortiz. Ortiz. El tercer penalero para Olimpia. Le va a pegar Richard.
Penal para el representativo de Olimpia. Está Richard Ortiz, que acomoda la pelota ante la supervisión del árbitro. Penal para Olimpia, le va a pegar Richard, el capitán. Quedó con el brazalete tras la salida de Roque. Autorizado Richard, va Richard, tiró, gol. Gol de Olimpia, Torrer. El mejor penal pateado hasta aquí, la clavó en un ángulo Richard Ortiz. Incluso esa pelota me parece que toca primero el techo del arco y después se mete. Sí. No atajaba a nadie, ni si había 3 arqueros en el ángulo, No quedó ninguna araña en ese ángulo derecho. 3-2 gana Olimpia. ¿Quién va por el Guma? Matías Espinosa. Espinosa le va a pegar. Otro zurdo en Libertad. Matías Espinosa le va a pegar. Penal para Libertad. Atento el arquero. Ahí va Matías Espinosa. Se va, tiró. ¡Gol! Gol de Libertad de Torrer. Vuelve a adivinar Olveira. Fue al palo izquierdo esta vez. El primer remate que va hacia ese sector. Adivina de vuelta Olveira. Pero la pelota se mete muy pegada abajo del palo. No llegó, le faltaron 10 centímetros a Olveira para llegar a ese balón. 3-3 hasta aquí, pero con un penal más. El equipo liberteño, ¿quién va por Olimpia? Walter González. González, lo dijo Torrer, entró para los penales, acomodando la pelota. El centro delantero de Olimpia. Penal para el conjunto franqueado. Autoriza el juez del partido. Walter se va, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia, Torrer! Gran remate de Walter González. Volvió a adivinar Martín Silva, pero otra vez no tuvo suerte. La pelota se fue al palo izquierdo. Fue Martín Silva hacia ahí, pero muy difícil. Cayó hacia abajo Martín Silva. La pelota fue bastante arriba. Nada que hacer para el arquero. Un remate sutil, ni tan potente, pero bien colocado de Walter González. ¿Quién va por Libertad? Silbido generalizado por parte de la gente del Olimpia, Oscar Tacuara Cardoso. Cardoso debe marcar. Si no anota, Olimpia es el clasificado. Tacuara Cardoso debe anotar. Es el quinto penal para Libertad. Va a ir Tacuara Cardoso. Vamos a ver, retrocede hasta la cabecera del área. Tiro penal para Libertad, autorizado Tacuara Cardoso, amaga, se va Tacuara, tiró, gol. Gol de Libertad de Torrer. Remate de Tacuara Cardoso, no me mira cínico, no voy a decir lo que todo el mundo quiere decir. Fuerte cruzado arriba al techo del arco, ningún arquero, ni si su apellido fuese Casillas, hubiese atajado este penal de Tacuara Cardoso. ¿Quién va por Olimpia? Derlis González. Otro González que aparece. Derlis González, autor del primer gol del partido. Si marca Olimpia, clasifica. Derlis González le va a pegar. Penal para Olimpia, autoriza el árbitro. Derlis se va, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Que clasifica a la final de la Copa Paraguay. Derlis González con maestría, con mucha calidad, a la izquierda del arquero. Tremendo patadón de Derlis González. Gana Olimpia. Efectividad pura, efectividad total de Olimpia. 5-4 ganó en penales. Derlis González sentencia al partido. Ganó y clasificó Libertad de Torrer. Sí, le ganó a Libertad y clasificó el decano en la tanda de penales. ¿Qué hay que decir? Tuvo el mejor arranque en los dos tiempos. Después Libertad equiparó las acciones y creo que pagó un poco caro el Guma no pelearle la pelota en el segundo tiempo a Olimpia y pararse mucho de contra. Terminaron llegando a la tanda de penales. Olimpia no falló. Y para la estadística de Ariel, la cuarta vez en tanda de penales que queda fuera Garnet. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender
o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La otra semifinal fue para Sol de América, que también tuvo que recurrir a los penales para eliminar a la revelación del torneo, Atlético Tembetarí, equipo de la Primera B. Ambos partidos se disputaron el 14 de noviembre en el Defensores del Chaco. Va a arrancar el segundo tiempo, vamos a ver Tembetarí, somos Unión FC, sintoniza la R800 AM, que todo va a estar bien. Viene el envío arriba de cabeza, despeja el primer paro la gente de Sol de América y arranca la contra. Con el futbolista Casal. Casal está solo por el segundo palo, el futbolista Viera. Corre Viera y va. No. Se quedó sin cancha, se quedó sin oxígeno. 93 de 94, Ariel. Sí, señor, y los hinchas de Tembetarí están a full, ya todos parados observando el partido y nada más aguardando que se termine, recordando que para llegar a esta instancia también fue desde el punto penal, eliminando a Tacuari. Sí, señor. Cabo. Sí, para complementar lo que estaba señalando el compañero Ariel Francisco, también le había eliminado al Sportivo Limpeño a través de los penales. Ah, mira. O sea que viene finito Tembetarí en los penales. Sí, señor, y falló un penal en los 90. En realidad, a los 12 del segundo tiempo falló un penal da Costa. Y lo atajó Peralta, el arquerito de Tembetarí. El centro arriba de cabeza, despeja Roa, la tiene Mazacote. Salida que favorece al Tembe, despeja como puede la gente de Sol. La pelota va arriba, quería pero no podía Rojas. Va a terminar el partido, 94 tenemos cuando el árbitro dice que va a terminar. Y sí, señoras, sí, señores,
Final del partido en Sajonia. Heroico lo de Tembetarú. Nos vamos a los penales. Primer penal de la tanda. Arranca el Tembe. Le va a entrar esa pelota a Ever Cáceres. Campisi parado a los 12 palos. A los 12 metros, digo bien. Bajo el travesaño y al costado de los dos. Primer penal de la tanda. Se define la otra semifinal de la Copa Paraguay. Aguarda Rival Olimpia. Autoriza el árbitro. Va Ever Cáceres, zurdo. Cáceres, Campisi. Primer penal de la tanda. Ataja Campisi, Julio. Bueno, quiso asegurar. La premisa es patear fuerte, cruzado, esquinado. Cuando se es zurdo, adivinó Nicolás Campisi muy bien, reglamentariamente también, porque tenía un pie al menos sobre la raya, y allí termina despejando esa pelota. La primera pena máxima en esta tanda desperdiciada por Ever Cáceres. ¿Quién le pega a Ariel de Sol? Nildo Viera. Nildo Viera, entonces va a arrancar la tanda para Sol. Nildo Viera ingresó en el segundo tiempo, el 17 de Sol. Tiro libre penal, el segundo del partido de la tanda, el primero de Sol. Va Nildo, gol. 1-0 Sol de América. Muy buena definición, lo recostó al arquero Francisco Peralta a su palo izquierdo, y la definición al palo opuesto, pegadito allí al caño derecho. Muy buena definición, remate rastrero del número 17. Nildo Viera pasa a ganar Sol de América en la tanda. Esta vuelta no adivinó Peralta. Se viene el segundo penal para Tembetarú, Ariel. Así es. Creo que es Alexis Fernández. Sí. El 2. El 24. 24. Alexis Fernández. Va para el segundo penal para el Tembe. Va Alexis, autoriza el juez. Alexis Fernández toma carrera, respiro, suspiro, va, saltito, gol. A lo Alejandro Silva, 1-1, un penal más para el Tembe, Julio. Exactamente, sí, a lo Alejandro Silva, el saltito correspondiente, y allí lo descoloca a Nicolás Campisi, que va al palo derecho, remate al medio, casi recostado un poquito hacia el sector izquierdo, aseguró Alexis Fernández. Penal, otro penal para Sol de América, el segundo de la tanda, Ariel. Diego Godoy. Diego Armando, entonces le va a entrar esa pelota. Segundo penal para Sol de América. 1-1 hasta aquí. Va Diego Armando, zurdo. Diego Armando, golazo. 2-1 para Sol. No tomó mucha carrera, con cierta parsimonia, casi que caminando, llegó hasta el balón y después remató arriba, elevado, imposible para el arquero Francisco Peralta, que se fue bien, pero jamás llegaba a esa pelota. Se va a venir el tercer penal para la gente de Tembetaré. 2-1 arriba, sí, Sol de América. ¿Sí, Ariel? Alfredo Mazacote. Alfredo Mazacote, el 21. Le va a entrar Mazacote a esa pelota. 2-1, gana Sol de América. Se define quién va a ser el rival de Olimpia en la final. Va Mazacote. Golazo. Golazo de Tembetarú. 2-2. Con suma categoría, con demasiada excesiva calidad, sobredosis de calidad. Con la cara interna del pie derecho hacia el caño izquierdo de Nicolás Campisi, pegadito al palo, media altura. Golazo de Tembetarú. Golazo de Tembetarú, señores. 2-2. La tanda en los penales. Se viene Luis el tercero Leal. De Sol, Ariel. Sí, señor, Luis Leal. Luis Leal, el 9. Va Luisito, va Leal, autoriza el árbitro, le regala un palo Peralta. Va Leal, afuera. Afuera el remate de Leal. Está todo igual en Sajonia, Julio. La gran Jan Fernández se recostó hacia su palo derecho y después, en el momento de la ejecución, retomó su posición original en el medio. Esto desconcertó a Luis Leal, que le pegó fuerte, quiso asegurar hacia el palo derecho,
La pelota sale muy desviada, se pierde a 1 metro fuera del arco y de esa manera Soldamérica ahora también ya está con las condiciones igualadas con respecto a Tembetarí, 1-1 en cuanto a penales fallados. Se viene el 7, Ariel. Correcto, Derlis Ortiz. Ortiz para entrarle a esa pelota, 2-2 en la tanda. 2-2 y 1 fallado cada uno. Va Derlis Ortiz, autoriza el árbitro. Ortiz, gol del Tembe. Abajo, allí al medio, 3-2. Remate por abajo, rastrero al medio, con cierta fuerza, con cierta potencia, el arquero Campisi que elige el caño izquierdo y esto se pone cada vez más lindo. Le pegó al medio, mirá vos, Julito. Rastrero allí el remate y al medio. ¿Quién le pega en el cuarto? Ariel en el sol. Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas, señores. No lo recuerda Rodrigo convirtiendo en algún penal. De derecha, el 18 de Sol. El cuarto penal para Sol. 3-2 gana Tembe. Va Rodrigo. Golazo. Golazo de Sol de América. 3-3. Bueno, moviéndose el arquerito Francisco Peralta para tratar de ponerlo nervioso a Rodrigo Rojas, que le devolvió la gentileza con un sutil remate pegado al palo derecho esquinado. Buena definición del número 18 del experimentado volante. Se va a venir el cuarto y último penal de la serie, Arielo. Así es, Manuel Maciel. Maciel. Jugó un partidazo Maciel. ¿Viste los que juegan partidazos siempre, Julito? Jerarquía pura. El 20 le va a entrar el quinto penal para Tembetarí, 3-3. El quinto penal para Tembetarí, 3-3. Maciel va, golazo. Gol de Tembetarí. 4. Bueno, fuerte remate hacia el sector derecho, media altura, se va bien Nicolás Campisi, que estuvo al borde de atajar ese penal o de manotear la pelota, pero potencia combinada con buena colocación para que Manuel Maciel anote su tanto y le meta toda la presión del mundo al siguiente pateador. ¿Quién le pega, Ariel? Beto de la Cruz. Luis de la Cruz, señores. Si falla Sol, Tembetarí es finalista. Si falla Sol, Tembetarí es finalista. Recto a la pelota va el Beto. Autoriza el árbitro. Va el Beto de la Cruz. Gol de Sol de América. Todo igualado, 4-4. Bueno, se puso recto a la pelota, pero después se fue ladeando para poder definir al medio. Fuerte remate por abajo también para asegurar, es la tendencia al menos en esta tanda de penales, pegarle fuerte al medio y por abajo. Aseguró y ahora es el mata-mata ya, Cabo. Ingresamos al mata-mata, señores. Ingresamos al mata-mata. Termina la tanda de 5, 4-4. Un penal fallado por equipo. ¿Quién se viene, Ariel? Justo Roa. Justo Roa. Le va a entrar el 10 a esa pelota, 4-4 la tanda de penales. Va Justo, ingresamos al mata-mata, Va Roa, aplaude Campisi. El árbitro autoriza. Va Justo, va Roa. Campisi, 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 Campisi. Campisi, señores. Campisi se queda con el penal de Roa. Sigue todo 4-4. Si convierte Sol es finalista. Y no le pegó mal, Le pegó esquinado a media altura y con cierta potencia, pero se fue tan bien Nicolás Campisi que adivinó la trayectoria del balón y después a mano cambiada prácticamente termina sacando esa pelota que con suspenso golpea o pega por el travesaño y después sale afuera. Sol de América anota y gana. ¿Quién viene, Ariel? José Leguizamón. Leguizamón para el pase a la final. Leguizamón por el pase a la final para Sol de América. El árbitro autoriza, si convierte Leguiza. Sol de América finalista. Va Leguizamón. ¡Gol! ¡Gol!
Sol de América. Gol de José Leguizamón. El sexto penal. Tuvieron que llegar a la tanda de los penales para eliminar al gran equipo de Tembetaré, que pese a todas las limitaciones por la categoría y por todo lo que implica estar en el ascenso, hizo un partido memorable en el Defensores del Chaco, llegando hasta la semi. Y Sol de América, rozando el papelón en Sajonia, lo gana en la tanda de los penales por 5-4. Sol de América, finalista de la Copa Paraguay. Mucho más, se le di más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, viví más. Una cuchara Laurel. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. En el año tenemos muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. A partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre, nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Pues hay que ahora mi casa ya tiene uruga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas y en el patio prende los estirales Matiris o clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor
servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenemos los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, a partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre. Nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta 4Runner 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La final de la tercera edición de Copa Paraguay se jugó el 1 de diciembre en Sajonia. La primera etapa culminó con victoria de Sol de América 2-1 con doblete del argentino Javier Toledo. Se vendrá Sol de América, se vendrá Olimpia. Allí están los jugadores de Olimpia posando para los fotógrafos. Raramente de forma horizontal, ¿verdad? De forma en línea, digamos, en fila. Sí, Ariel. Que acá nos pasan el dato de que ya cerraron los portones en todos los accesos. Así que vamos a ver cómo va a quedar este tema, porque hay muchísima gente en la fila con entrada en mano y que ya no va a poder ingresar. Pero ¿cómo si tiene entrada en mano no va a poder ingresar? Y porque acá en Platea, por ejemplo, no, en Platea acá justamente me pasa Cabo la foto. Impresionante la gente en Platea formando fila afuera. Y ahora mismo uno mirando el sector de Plateas, tranquilamente está en un 60-70%. Ahora están ingresando, pero masivamente. Estamos viendo, sí, hay que ver si no hubo algún inconveniente, porque tipo avalancha están ingresando el sector del Platea en algunos accesos, en el medio y en la parte superior. Bueno, que falta de organización, que falta de previsión. Señores, arranca el partido en el Defensor de Chaco. Por la mitad para cancha, mete para Silva, rebotó la pelota en la mitad para cancha, busca de vuelta a Sol. Allí quería Silva, había falta, dice Méndez. Habrá tiro libre, mitad de terreno. Habrá tiro libre para Sol de América. QS Lasca, QS una bebida que reduce entre 50 y 80% alcohol en sangre. Tómalo antes, sentite bien después. QS Lasca. Tiro libre, mitad de terreno, favorece al equipo danzarín. El partido por ahora recién arrancado. 0 para Sol de América, 0 para Olimpia. 4 minutos del primer tiempo. La pelota larga y arriba de Mencia. A la derecha para Casal. La corre Casal. Centro de Casal. El rebote. Ahí está. ¡Gol! Toledo. ¡Gol! Y un centro desde la derecha
derecha, a la casa, pues Sol de América del error de Olveira, el arquero Gastón, que salió fuera del área chica, soltó la pelota, le quedó a Toledo, y Toledo acomodó con la zurda, y con el mismo pie izquierdo, definió por abajo para poner el primero de la tarde. Saquen los protectores por ahora, porque quema el sol en el arranque del partido. Sol de América 1, Olimpia 0, lo hizo Toledo. 5 minutos del primer tiempo, Sol sueña. Didáctico lo de Sol de América, en 3 toques, una falta en la mitad de la cancha, todo volviendo con una tranquilidad impresionante. Se apuró Mencia para meter un pelotazo largo, perfecto para Casal, recepción, y el centro de Casal es delicioso. Entre los centrales que volvían y el portero que tenía que salir, error del uruguayo Elgueira, que la deja botando esa pelota. Toledo recepciona, se acomoda y define. Sol de América gana 1-0 por la definición de Toledo. Gol número 14 de Sol de América en la Copa Paraguay, quinto que le convierten a Olimpia, primera anotación de Javier Toledo en la Copa Paraguay. La pelota viene para Silva por la mitad para cancha, otra vez para Salcedo. Salcedo juega para Richard Ortiz, la maneja Richard, cambia por izquierda, la apertura ahora para Alcaraz en mitad de terreno, adelanta para Tito Torres, pegado contra la raya, busca el Tito, amaga al Tito, juega para el medio, toca para Quintana y la pelota, el cambio de frente a la derecha, bueno para Tálvaro, última raya, centro de Tálvaro, se desvía, córner, será tiro de esquina desde la derecha para Olimpia. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llámanos al 219-0269, ingresa en www.reader.net.py. Habrá tiro de esquina que favorece a Olimpia, el partido está 1-0, por ahora lo gana Sol de América, le va a pegar Silva desde la derecha, preparado Silva. Saúl Salcedo, gran centro de Silva, apareció Saúl Salcedo, se elevó sobre la marea azul que estaba ahí en el área. Saúl, el que se comió de cabeza al azul. Por ahora 1-1 la final, lo empata Olimpia, lo empata Saúl Salcedo, ganando por arriba, como que un cabezazo no va a ser elegante. Fíjense el movimiento de Saúl, fíjense en ese salto por arriba, en el cielo de esta noche de miércoles Azucena. Sol de América 1, Olimpia 1, empata Salcedo, empata Saúl, 1-1 la final, 24 minutos del primer tiempo. Siempre peligroso Saúl Salcedo en la pelota parada, esa es una especialidad suya, realmente gana. En las 3 anteriores él había estado en el forcejeo, Toledo iba solo a la pelota pasa por encima de la cabeza de Toledo, Fernando Godoy era el hombre que estaba en el mano a mano con Saúl Salcedo, pero Salcedo gana la posición, gana la carrera, gana en el salto con una gran elegancia y pone el empate para Olimpia. Gol número 15 de Olimpia, cuarto que le convierten a Sol de América, segunda anotación de Saúl Salcedo en la Copa Paraguay. El partido está 1-1, por ahora empató Saúl Salcedo. Olveira va tomando la pelota del fondo, arriba el envío largo, si la peina, cuidado que cabeceaba esa pelota Alcaraz, la quería Roque pero no llegaba, por eso va a quedar en el fondo para Campisi, dominando Campisi, habrá salida para Sol de América, 1-1 el partido por ahora, 42 minutos del primer tiempo, 1 Sol de América, 1 Olimpia por ahora. Juez Lasca, juez una bebida que reduce entre 50 y 80% alcohol en sangre, como lo antes sentiste bien después, juez Lasca. Se complicaba Alcaraz en la última jugada, le quedó a Sol de América, busca Casal ahora, centro de Casal, ahí está, ¡gol! ¡Gol! Toledo, de otro error de Alcaraz, de otro error de la defensa de Olimpia. Hace rato regaló el gol a Olveira. Ahora Alcaraz que sacaba, que no sacaba, que sacaba Olveira. Eran Lucas y Chaparrón. Y aparece la Costa presionando. Y Casal tomando la pelota y levantando el centro de zurda para que peine Toledo contra el palo derecho de Olveira para decretar el 2-1 en esta noche para Sol de América. De error a horror en
la defensa de Olimpia. Rápidamente Casal aprovechó porque parecía que se iba la pelota. Levantó el centro y ahí apareció Toledo para que festeje la hinchada azul allí contra la gradería norte del estadio, para que Sol de América con otro jugador tocado, dolorido como Toledo, que hace muecas, que demuestra signos de dolor, termina festejando de esa manera. Será o no otro cambio para Pumpido, que la tiene que pelear ya con 2 lesionados en esta noche, y por ahora Sol de América hace historia, y por ahora le gana Olimpia la final. Toledo la peinó, Toledo desequilibra, de vuelta el partido. Sol de América 2, Olimpia 1. Toledo lo hizo de cabeza. 44 minutos ahora del primer tiempo. No sé qué hicieron en la previa de este partido, pero es lo último de Toledo. Hay que darle la mano y agradecerle 2 goles en una final. Él fue el que fue a presionar en esa pelota, guapeó por sobre Antolín, consigue la posibilidad del centro de Casal, después bien ubicado con lo justo, la peinadita para que la pelota vaya al lado del palo. Nada que hacer para Olgueira. Por Toledo, Sol de América gana 2-1. Gol número 15 de Sol de América, sexto que le convierten a Olimpia. Segunda anotación de Javier Toledo en la Copa Paraguay. Otálvaro, mitad de terreno, busca de vuelta a Sergio. Allí está Otálvaro, en campo enemigo, en patio de Sol. Centro de Otálvaro, saca el fondo Ayala de cabeza. Busca de vuelta Otálvaro, la para con la pierna zurda cuando el juez dice que esto no va más. Ha terminado el primer tiempo del partido. 1 para Olimpia, 2 para Sol de América. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itaú.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado,
Elegí Shorty y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. En la complementaria, Olimpia encontró el empate en el tramo final y se impuso en la tanda de penales. 17 segundos de este segundo tiempo. La pelota para mitad, para cancha, para quién, para Quintana. Quintana manda a la derecha para Talvero por mitad de terreno, de vuelta para Quintana. Quintana ahí en la raya central, juega para atrás, toca para quién, para Salcedo. Salcedo manda por izquierda, lo abre por ahora Alcaraz en mitad de terreno, por ahí cerquita Richard Ortiz y la pelota ya viene para Richard. Richard en la mitad de la cancha va respondiendo para Olimpia, dominando la pelota con la pierna zurda, juega para Quintana. Quintana para con la pierna derecha, otra vez a la derecha para quién, para Otálvaro, centro de Otálvaro al área, viene para González. De cabeza se salva Sol de América. Lo tuvo Derris en el primer palo, Cota. Sí, de palomita. Intentó, queda algo lastimado por un roce con el jugador de Sol de América. Me parece que no pasó nada fuera de lo normal. En esta el colombiano sí mete una pelota entre los centrales y el portero. Ganó Derlis de palomita y después sí hay un toque de Aguilar en la cobertura. Fue jugada de goles. Se salvó Sol de América. Lo tuvo Olimpia con Derlis. Elimina todo tipo de grasa rebelde en tu cocina con Citroën detergente, lavavajillas más poderoso. Habrá saque de arco, habrá saque de meta, le va a pegar Campisi la pelota. Preparado Nicolás Campisi, el arquero solense, que por ahora gana el partido por 2-1. 2 para Sol de América, 1 para Olimpia. Arriba la pelota cae en la mitad, pero cancha busca de vuelta Richard Ortiz, casi se molesta con Cardoso. La pelota es de Sol de América con Osuna, jugando Da Costa. Entró Toledo de vuelta al partido, pelota por izquierda, va con todo Godoy, foul contra Godoy, falta contra Godoy, habrá tiro libre para Sol de América, tarjeta amarilla o no, por ahora no, habrá tiro libre para Sol. Este 3 y 4 de diciembre dona Teletón a través de nuestra plataforma Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. ¿Lo amonestó Ariel La Salcedo? No, señor, no hay amonestado. Bueno, tiro libre para Sol, CJ. Termómetro de los árbitros, era para tarjeta. Sí, era de tarjeta, sin dudas.
Tiro libre para Sol. Tiro libre para el equipo de Pumpido. 2-1 por ahora la cosa, ganando Sol de América. 2 minutos con 15 de este segundo tiempo del partido. Le va a pegar Víctor Ayala. Le va a entrar con la pierna derecha Víctor. Allí está Ayala. 2-1 gana Sol. Quiere el tercero el equipo danzarín. Le va a pegar Ayala. Levanta el brazo derecho dando la señal. Ayala cruza todo el área. Habrá salida para Tito Torres, aunque alcanza antes Iván Casal. Domina Casal, enganchó por adentro, cerraba el Tito. Quito de puntín para contra el equipo de Cano. Ahora el toque por izquierda de Silva para Tito. La vuelve a revolear arriba de la mitad de la cancha. Cierran al fondo Aguilar. Habrá salida para Sol. Pino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfectar ambientes, superficies y objetos con Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Saque de costado que corresponde ahora Olimpia. Lo va a hacer el Tito Torres por izquierda. Allí está el Tito. Juega al medio. ¿Para quién? Para Richard Ortiz. La revolea arriba. Richard cierra. En el fondo Godoy. La pelota por costado. Saque de banda. Lateral por izquierda. Corresponde a Olimpia. Lateral que favorece el equipo de Cano. Lateral que lo va a hacer el Tito Torres por izquierda. Tupi, como cada año, realiza su promoción. Rompemos todos premiando la fidelidad a sus clientes. Con sorteo de una camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 4x4. La gente sabe. La pelota viene primeramente para Caraz. Caraz mandó a la derecha para quien para Saúl Salcedo. En mitad de terreno busca Saúl. Abierto a la derecha. Pide Otálvaro. La pelota por el medio para quien para Silva. Arranca Silva. La pisa por ahora Silva. Silva tocó para quien para Otálvaro. De vuelta para Salcedo. Salcedo por la mitad de la cancha para Richard Ortiz. Ahí está manejando a Richard. Richard levanta arriba de zurda. Mete para Otálvaro. Va. Ataca Olimpia. Centro de Otálvaro. Segundo palo. Le queda a Tito Torres. Vuelve Casal. Se queda con la pelota. Corner. Se fue. Se fue, sí señora, correcto Lyman, habrá tiro de esquina para Olimpia. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando tereré, preparando el asadito, prende los espirales y Matiris, el que sabe Matiris, efecto superior contra insectos. Hizo una de más Casal y la pelota se le fue, le va a pegar Silva la pelota, 4 minutos. 4 minutos, segundo tiempo, centro de Silva, cerrado, quita Da Costa, le queda de vuelta por allí la pelota el equipo de Cano con Cardoso, mandó por izquierda para Silva, la para con la suela del pie derecho, enganchó, escapó, se fue de Casal, centro de Silva, segundo palo, Campisi, se queda con la pelota, Campisi, JJ. Se animó a salir, es un portero que normalmente no sale, prefiere quedarse bajo los 3 palos, pero este centro era llovidito, importante, Campisi en la decisión, terminó quedándose con la pelota. Habrá salida para Sol, habrá salida para el equipo solense. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llamanos al 219-020-9, ingresa en www.reader.net.py. Arriba la pelota, la mitad de la cancha, busca de vuelta por allí Otálvaro, en mitad de terreno, tomando la pelota el equipo de Cano, la pelota para Quintana, Quintana para que la maneje Otálvaro, de vuelta para Quintana, Quintana en mitad de terreno, va respondiendo el equipo de Cano, la pelota en la mitad de la cancha, otra vez juega para Ortiz, Ortiz en la mitad de la cancha, habrá salida para Olimpia. Embutido a Ortiz y el tiempo de juego, 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador Lactos Trébol indica a ti Rivera que el partido por ahora está 2-1, lo gana el equipo danzarín, lo gana Sol de América por ahora por 2-1. ¿Es saque de arco o córner? A ver. Corner, tiro de esquina, Silva. Muy amable Ariel, le va a pegar Silva le va a pegar, tiro de esquina para Olimpia, le va a entrar Silva, desde la derecha, centro que va de Silva, segundo para Antonín, saca del fondo Sol, le revientan, por allí quedó dolorido un hombre de Sol de América, Ayala me parece que es, ¿eh? Víctor Ayala, sentido, fue contra Alcaraz en la última jugada, partido interrumpido, por ahora gana Sol de América por 2-1. En Localiza puedes alquilar tu vehículo, partido $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram, no escribirnos en el WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Señoras y señores, el partido está por ahora 2-1, se recupera, se levanta Víctor Ayala, habrá saque de costado, lateral que favorece al equipo de Cano. Cuba Selasca, Cuba es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Tómalo antes, sentite bien después. Cuba Selasca. Buscando la mitad de la cancha Olimpia, juega de vuelta, por allí Otálvaro manda a la derecha, para quien para Silva, la toma Silva, se va Silva, centro de Silva, quería el Caraz, acaba el fondo, por allí Aguilar, mano. El juez que nos cobra, no. La pelota de Da Costa para mí fue mano clara. La pelota de Da Costa ahora. Vuelve Otálvaro. Da Costa, amaga Da Costa, fue por afuera. Da Costa. Olveira, rebote Casal. En la cara de Otálvaro pedían mano. Se ha salvado Olimpia. Para mí fue una mano clara en la salida.
Se ha salvado Olimpia en la última, Jota. Y es trabajo del VAR y ojalá usted me diga antes, porque si es mano penal, si es mano penal, para se mí tiene fue que fuera. cortar por la mano de Toledo. Yo creo que fue fuera del área. La de Otálvaro. No. La de Otálvaro, pero si la de Otálvaro es mano penal, igual se tiene que cortar porque en el inicio de la jugada de gol termina siendo una mano de Toledo. Es mano la de Toledo, no sé qué dio el árbitro. Y sí, se habla de inmediatez, igual en ese caso, no le pegan la mano a Otálvaro, ¿verdad? Pero no, en el hombro parece. Pero bueno, sí, hubiese sumado a la polémica JJ, pero la mano del de Sol fue clarita, ¿eh? Yo no sé cómo en línea estaba ahí a 7 metros y el referee también, cómo no la vieron. Habrá saque de costado, habrá lateral para Sol, sí, Jota. No, que encima es Saldívar el que quiere salir en todas las fotos. No, es el otro, es Medina. ¿El de aquel lado? Sí. Medina, el Lyman 2, la pelota por arriba, buscaba por allí Da Costa, quería Toledo. ¿Se habrá infiltrado Toledo, Jota? No, capaz le masajearon un poquitito. Igual te infiltras y una molestia muscular se rompe. Eso, la infiltración es más para cuando son en el tendón o en la rodilla que te saca el dolor. Pero el músculo no aplica al muslo. Y algo te saca, te anestesia, pero le forzás y se rompe. La pelota por ahora, por izquierda, diagonal con Casal, falta contra Casal, tiro libre, mitad de terreno, tiro libre para Sol de América, la mitad de la cancha. En la República de Luque, los precios más bajos se encuentran en Comercial Virgen de Rosario, precio para mayoristas y minoristas, Casa Central, sobre Javier Bogarín, 14 de mayo, 0 Corazón Cruz al 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes sociales, en Luque está Comercial Virgen del Rosario. 2-1 gana Sol, 2-1 gana Sol. Pumpido levantaba los brazos pidiendo la falta, 8 minutos, 9 ahora del segundo tiempo, pelota muy larga, saque de costado, habrá lateral que corresponde a Olimpia desde la derecha. En estas fiestas en tu mesa tiene que estar Pan Dulces Arcoiris, una delicia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Desde la derecha, el saque de costado, lateral que favorece a Olimpia, lo va a hacer Otálvaro, va a jugar por arriba, en la mitad de la cancha pide Alejandro Silva, se mueve también por allí Richard Ortiz, el pase largo, viene para que la aguante por ahora Derlis González, allí aparece Derlis, busca Derlis, no podía González, acaba por izquierda el jugador Osuna, lo empuja Derlis, después Osuna, saque de costado, habrá lateral para Olimpia desde la derecha. Disfruta del nuevo yogur griego de Trébol en 3 deliciosos sabores, azaí, acerola y guayaba. La pelota cae en la mitad de la cancha, busca de vuelta Olimpia, le está quedando a Quintana, Quintana arriba, largo el envío para Derlis, iba González, no podía, saque de arco, saque de meta para Campiche. Para ese molestia, garganta, dolor, picación, irritación, llegó Mentolinas Caramelo con cero sabor a alivio, menta, cerri, miel con limón y Mentolina Max, alivia tu garganta con Mentolinas Caramelo sabor a alivio de Laboratorios Catedral. Sí, JJ. Vamos a jugar a ser entrenadores, Chipi, porque el partido lo van a ganar desde la banca. En lo que significa, ya Pumpido no tiene cambios para él sostener o cambiar una situación. Prácticamente va a ser el desgaste del partido porque Olimpia se le va y Olimpia tiene los 3 cambios para refrescar de acuerdo a dónde va soltando 2 cambios. Sol sí. Sol tiene 1. Claro, tenés razón, sí. Sol le queda solamente un cambio y seguramente con el desgaste ese cambio va a tener que ser para refrescar lo de Toledo o algo de la mitad de la cancha. El cambio Olimpia tiene 3 cambios para buscar doblegar a un equipo que va a sostener el resultado, por eso. Habrá salida para Sol de América, habrá salida para el equipo danzarín. Minimizar los riesgos, optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Estudio de Mercados. Encontramos al WhatsApp 825-1230 en las redes Paraguay, Metros Paraguay. La pelota en la mitad de la cancha, busca de vuelta al equipo Decano con Tito Torres, pelota para Richard, la reventó arriba, ahora saca de costado, lateral sobre punta brecha para Sol, lateral desde la derecha que corresponde al equipo danzarín. El partido está por ahora 2-1, lo gana Sol de América sobre 11 minutos, casi 12 del segundo tiempo del partido. Habrá salida para el equipo de Pumpido. No hay asado sin ser queso Chorti, hemos dicho Chorti, qué bueno que está, llegó el nuevo queso la Trébol, queso cremoso para notar que se la dijo, 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. La pelota sobre punta brecha, habrá saque de costado, lateral para el equipo de Sol de América frente al banco de Pumpido, lateral que le va a hacer Víctor Ayala. Mucho resto tendrá que tener Sol de América, Jota, ¿no? Por lo que decía. Sí, totalmente. Toledo es un cambio, o sea, en algún momento va a poner un volante para sostener un poquitito en la mitad de la cancha. Seguramente va a ser el Mudo Valdés, si no me equivoco. No me recuerdo quién queda en el banco porque Cristian Núñez fue muy poco utilizado y es más de jugar a la pelota.
y con eso va a tener que sostenerlo. O sea, Casal y Godoy van a tener mucho trabajo. La pelota. Chipi. Llama la cancha, sí, Ariel. Julio Cáceres le llamó a Walter González. Walter González. ¿Y a quién lo saca, Jota? Y normalmente es Cardoso, no creo que lo saca Roque, a no ser que Roque esté lastimado. Igual cuando Roque empieza a caer mucho hacia la mitad de la cancha y no se mete en el área es porque no está bien. Y no lo estamos viendo a Roque en el área, está jugando suelto. Pero si es por ponerlo a dos puntas, lo puede sacar a Cardoso y tirarlo a Derlis a uno de los costados y al estantero. ¿A quién lo amonestó en el banco? Al asistente de Pumpido. Exactamente, al asistente de Neri Pumpido, que se llama Andrés Anca. Ya se realizó el cambio a la cancha, camiseta 9, Walter González, y se retiró Alejandro Silva. ¿Y este cambio, Jota? Sí, Ale no estará entero, Ale, evidentemente por eso viene el cambio de Alejandro Silva y lo va a tirar a Derlis a la derecha y Walter va de doble 9 junto con Roque Santa Cruz. La pelota por la mitad de la cancha, busca de vuelta por allí el Tito Torres. Tito jugó para quién, para Ortiz. Ortiz en mitad de terreno. El cambio a la derecha para quién, para Otálvaro. Otálvaro en la mitad de la cancha, otra vez para Quintana. Quintana abrió a la derecha para Derlis. La paró contra la raya. Otra vez para atrás para quién, para Otálvaro. Otálvaro juega para Quintana. Quintana en mitad de terreno. Retrasa la pelota para Salcedo. Salcedo manda por izquierda, mitad de cancha para quién, para Alcaraz. Alcaraz por izquierda, zona zurda. Lo está buscando a Tito Torres. Se mete Tito ahora. Avanza Tito, centro de Tito. Golpe de pecho de Roque. Metió la pelota para Cardoso. Centro de Cardoso. Corner. Se queda de costado. Lateral que favorece Olimpia. Elimina todo tipo de grasa rebelde en tu cocina con Citorón, detergente lavavajillas más poderoso. Cardoso para Tito Torres, centro de Tito, la media luna, sacaba el fondo Sol, el rebote aparece Quintana, mandó a la derecha, lo chocó Rodrigo Rojas a Quintana, atrás el pase para Olveira, sale jugando Olveira, manda por izquierda para quién, para Alcaraz, Alcaraz en mitad de terreno, arremete Alcaraz ahora en la mitad de la cancha, rápidamente para Cardoso, se fue, se escapó, ganó, se metió, allí va Cardoso, la pelota de Olimpia, a la derecha para quién, para Otálvaro, le envía una piedra, le tiró a Otálvaro Cardoso que tenía pase con González por la derecha, Cota. Sí, está Willy, me parece. Es que por ahí es donde tiene que buscar. Evidentemente necesita a Ale Silva, si no está tocado, no estaba encarando. Y es ahí el agujero de Sudamérica. Godoy y Osuna por ese sector y no descargan. Esta que descargó no fue bueno el pase de Cardoso. ¿Quiénes más están en la banca del Olimpia, Ariel? Está el arquero suplente, que es Alfredo Aguilar, Luis Cáceres, Adelio Zárate, Ramón Sosa, Néstor Camacho y Jorge el Pollo Recalde. Dominando Roque por ahora, aguantando Roque la pelota, descargó para Quintana, Quintana abrió la derecha, la apertura para Otálvaro, centro con la zurda de Otálvaro, segundo palo para Roque Campinzi, se quedó una vez más saliendo con la pelota, Jota. Sí, perdón, le erré acá la luna, no está Willy en el banco. Entonces es Sosa, una de las posibilidades seguramente. Willy, ¿por qué no está Ariel? Y él estaba en la lista de concentrados. La verdad que fue una decisión técnica. Muy bien. Gracias, Ariel. La pelota para arriba. La quería Toledo. La aguanta Toledo. Pivotea Toledo. Va a la derecha Toledo. Que bien punteó para Casal. Simulaba una falta después Casal. Saca de costado para Olimpia. Lo va a hacer Tito Torres. Abre lateral que corresponde al equipo de Cano.